Muy buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Espacio Europa en Multicanal Radio. Y este episodio es el último episodio de la temporada. Volvemos después del verano, volvemos después de agosto, pero con este damos por cerrado esta primera temporada o esta primera parte del programa. Y me gustaría dedicarlo completamente a vosotros. No tengo invitados, no he querido tener invitados, porque sí que me gustaría hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto y sobre todo también hablar de política, bueno, de noticias que han salido y vamos a ver cómo va hacia adelante. Ya sabéis que, bueno, se me quedan, os lo admito, se me quedan cortos los minutos que tengo todas las semanas para poder contar todo lo que pasa o para entrar en detalle como me gustaría. También se me quedan cortos los minutos que tengo con los invitados, pero es el tiempo que tenemos y es lo que hay que aprovechar. Por eso también quería hoy tener, así como el primero fue exactamente parecido al de hoy, pues quiero cerrar, ¿no? Hacer el cierre, la cuadratura del círculo con un programa dedicado completamente a vosotros. En este caso, ha habido noticias importantes esta semana. Vamos a empezar con el tema del Parlamento. Ya sabéis que la semana pasada, como os comenté, tuvo lugar la reunión, o digamos la inauguración de Estrasburgo, la inauguración del Parlamento Europeo, en la que se volvió a elegir a Roberta Metsola como presidenta del Parlamento Europeo durante 2 años y medio, a Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión durante, de nuevo, con toda la legislatura, con 401 votos a favor. Y previamente se había elegido en la reunión del Consejo Europeo, es decir, la presencia de todos los presidentes de los países, de los 27 miembros, se habían elegido 2 nuevos puestos. Antonio Costa, el socialista todavía investigado por temas de corrupción, y Kaja Kallas, una liberal de Estonia, cuyo padre en su momento también fue miembro de la comisión y aparte cuyo marido mantuvo relaciones económicas con Rusia, incluso iniciada la guerra de Ucrania. Esto no lo digo porque a mí me importe, que ya sabéis que me importa cero. De hecho, soy y abogo por mantener relaciones, cuantas más relaciones económicas con Rusia mejor, porque es nuestro aliado natural en cuanto a materias primas. Está ahí, como quien dice, a la vuelta de la esquina, no está al otro lado del Atlántico. Y aparte tiene la necesidad de vender y nosotros, por lo tanto, la necesidad de comprar. Tanto que hablan los liberales de las leyes del mercado, pues esto realmente serían las leyes del mercado, ¿no? Estamos entre 2 productos y estamos eligiendo un producto más caro cuando tenemos otro más barato y es la misma calidad o incluso mejor la rusa. Y lo tenemos ahí, repito, ¿no? El transporte sería menor. Pero bueno, el tema de esto es que el marido de Kallas, pues bueno, mantuvo posiciones, se enriqueció desde el inicio de la guerra y como ya sabéis, como la que está cayendo, no puedes decir nada de Rusia. Ahora resulta que Rusia son los enemigos a muerte de nuevo en esta segunda guerra fría en la que estúpidamente hemos entrado. Pues, bueno, pues la familia Kallas se estuvo enriqueciendo con Rusia. Tanto que exigen cortar lazos, pues alguien tendría que haber tomado medidas, ¿no? Alguien tendría que haber montado un escándalo, pero no se montó ningún escándalo. ¿Por qué? Porque pertenece a una de las familias políticas de la Unión Europea. En este caso, los Kallas, ¿no? Se puede decir que es prácticamente ya una familia o una mafia, me entenderme en el sentido, ¿no? de cómo se van entrando, cómo se van metiendo familiares y familiares y familiares y por lo tanto se convierte en una oligarquía, en una nueva aristocracia que nada tiene que ver con la honra y el honor, sino que tiene que ver mucho con los intereses privados y económicos. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de la familia Michel, de Charles Michel, cuyo hermano y padre también están metidos en política y han dirigido bastante la política de Bruselas, de Bélgica, durante los últimos años. Pero bueno, hecho eso, se conforma este Parlamento y se avisa, que es cierto que podríamos decir que quien avisa no es traidor, pero se avisa de que va a haber un cordón sanitario. Ese cordón sanitario a las fuerzas conservadoras, a las fuerzas patriotas, a las fuerzas soberanistas, para que no tengan ni la más remota posibilidad de tomar posiciones de poder en las instituciones europeas. Esto
tiene algo de bueno. Y es que se mueve la ventana de Overton, se mueve, digamos, en el eje izquierda-derecha, se mueve levemente hacia la derecha. ¿Por qué? Porque en la anterior legislatura teníamos al Partido Popular como partido de centro-izquierda. Ya sé que algunos quieren que sea centro-derecha, pero no, es centro-izquierda. Después teníamos a ECR, un partido de centro-derecha. Ese sí que es centro-derecha, el típico conservadurismo liberal británico. Y después teníamos, sí, las fuerzas más, lo que se llamaba extrema derecha, donde estaba Identidad y Democracia, ya lo hemos hablado 1000 veces, donde estaba Le Pen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, ahora se han escindido, una parte de CR y D han conformado Patriotas por Europa, Patriots for Europe, que se ha convertido en el tercer grupo parlamentario más importante del Parlamento Europeo, y una parte de ID y otros que estaban no adscritos y otros de nueva entrada han conformado Estados soberanos, Europa de Naciones Soberanas, que es SN, que sería, digamos, ya la derecha de la derecha para, ¿no?, para todo lo que es el centro izquierda a la izquierda, pues ya el monstruo, los come niños, digamos. Y claro, entonces, ahora, si antes había dos en la derecha y todos eran fascistas, pues que ahora que viene uno que es más fascista, del más fascista, del más fascista, pues el que era solo fascista, ahora es una derecha moderada, aceptable. Y digo esto porque solo tenéis que leer bueno, lo que se ha escrito de Meloni y de ECR en las últimas semanas, sobre todo desde que Vox dejara su grupo ECR, donde estaba antes con Meloni, para marcharse con Patriots for Europe, con Orban, ¿no? Pues ahora, aquellos que criticaban a Meloni diciendo: es que esto es el fascismo, porque viene del movimiento social italiano, porque viene de las nuevas oleadas del fascismo de Mussolini, porque hay un vídeo en el que decía que Mussolini era ahora un líder. Pues ahora resulta que Meloni es la buena derecha porque es atlantista, es otanista, defiende Europa, es europeísta. Y Vox fascista. Y tenemos a los grandes, las grandes estaturas radiofónicas diciendo: Putin, Putin, todo es un Putin, la extrema derecha, putinejos. Y claro, pues ya sabéis lo que pienso, que aparte de que eso es papilla para subnormales mentales, pues uno no entiende lo que está pasando, ¿no? Y es que Meloni nunca fue fascista. Y digo nunca fue fascista porque una cosa es que estés en el partido Movimiento Socialista Italiano, que es el partido heredero de Mussolini, y otra cosa es que tu política que apliques sea fascista. Que es que esto es la gran diferencia, que es lo que la gente no entiende, porque nos solemos centrar en quizá, sí, en criticar ideas, pero no hechos. Y como bien dice la Biblia, por sus hechos los conoceréis. A mí me da igual lo que diga alguien. A mí lo que me importa es lo que haga alguien. Y este es el gran problema. Que la gente solo se deja llevar por las palabras y no analizan lo que hacen nosotros. Y vuelvo a como el ejemplo antes de los dirigentes. Si analizáramos los hechos, toda gran parte de la Comisión Europea tendría que estar en la cárcel. Gran parte de la élite europea tendría que estar en la cárcel. Que tan solo después, o sea, el día antes de que hubieran elegido a von der Leyen nuevamente como presidenta de la Comisión, un tribunal belga había fallado contra ella por todo el tema que está pendiente del Pfizer-Gate y de las escuchas y de los mensajes con el CEO de Pfizer, en el que supuestamente se estaban manipulando y haciendo negocios para enriquecerse. Tendría que estar en la cárcel, o al menos condenada. Pero ya sabéis, no, porque protegemos Europa. Y como dijo von der Leyen en su discurso, queremos a partir de ahora promover un escudo de la democracia. Porque nunca como antes habíamos sufrido tantos ataques de los rusos y de los chinos, y tenemos que luchar contra la desinformación y la manipulación, porque el voto, como dice Pedro Sánchez, de la extrema derecha es por culpa de la desinformación y de los bulos. Entonces, claro, con esto, bueno, nos han tocado arar con estos bueyes, ¿no? Pero repito, esto es papilla para subnormales. El problema es que, desgraciadamente, la gente quiere papilla. Y además la pide, la papilla. No, porque fíjate que ha dicho, yo sé que soy periodista, que a mí me da igual lo que digan.
Y mi obsesión, y ya lo sabéis, es que vosotros también os importe un pepino lo que diga hoy el político de turno. Lo que importa es la trayectoria, qué ha hecho hasta aquí, qué va a hacer. Y por eso, muchos, no muchos, bueno, pocos, señalábamos en su momento que esto de llamar a Meloni fascista, obviamente es campaña de marketing para asustar a los botontos. Porque Meloni es una, digamos, protegida del atlantismo que viene, o digamos, tenía con sus colaboraciones con el Instituto Aspen. Que el Instituto Aspen, como otros tantos, son centros de influencia británica, anglo-británica, para influir en, bueno, y también americana, digámoslo en anglosajón, que engloba a los dos, anglo-estadounidenses si queréis, para influir en política europea. No solo en Europea, en otros sitios, pero sobre todo en Europa. Y ya sabéis lo que significa eso. Democracias liberales con todo lo que conlleva, debilidad de los estados, enfrentamiento, etcétera, etcétera. Y lo que llaman economía de libre mercado, que no es otra cosa que privatizar cuando se pueda y que los fondos americanos compren a precio de prostituta, ¿no? Y eso es lo que ha hecho Meloni. Ojo, no estoy diciendo que sea una mala gobernante comparado con lo que teníamos antes, porque ha hecho cosas buenas. Ha hecho cosas muy buenas, que antes seguramente eran impensables en Italia. Pero que no es fascista, que no es extrema derecha. Pero bueno, ahí estaba Vox. Cuando estaba Vox era fascista. Y ahora es la buena derecha. Y ahí es donde digo yo, oye, si lo que antes era fascismo ahora es buena derecha, contemos el día de mañana a ver cuántos años nos quedan para que el fascismo sea democracia. Y esa es la ventana de Overton. Porque, y algunos diréis, pero qué tontería acabas de decir. Bueno, recordemos que el comunismo a día de hoy es democracia. Que los que hoy son demócratas son los comunistas. Que los que hoy son demócratas son los que te dicen cómo tienes que acostarte, con quién tienes que salir por la calle, cómo tienes que comer, cómo tienes que pensar, cómo tienes que dormir, cómo tienes que viajar, cómo tienes que pensar, cómo tienes que escribir, qué películas tienes que ver, qué televisión tienes que ver, qué es lo que tienes que pensar, qué libros tienes que leer, cómo tienen que pensar tus hijos, que si se tienen que mover tus hijos. Esos son los demócratas. Tela. Telita. Telita. Así que, bueno, pues para lo que viene, aplaudamos. Es cierto que no es una revolución, como muchos casi estaban deseando, que lo puedo entender. No, la derecha, el vuelco de la derecha. No. Ha habido un incremento, que obviamente es que la realidad es la que es y no puedes mentir. O sea, mienten. Y con perdón de la expresión, mienten más que mean. Pero no puedes esconder la realidad. Y es lo que está pasando. Por eso, vamos a ver qué pasa con la ventana de Overton. Es muy buena idea lo que ha pasado. Y es muy buena opción lo que ha pasado. Independientemente de lo que pensemos. Creo que ya sabéis, obviamente, de qué pie cojeo, pero eso no me quita ser honesto. Y creo que la pluralidad en Europa es buena. Y creo que hace falta romper techos de cristal que se están imponiendo, cordones sanitarios que se están imponiendo, para empezar a hablar realmente de qué está pasando en Europa. Pero es que esta gente, lo que es el centro izquierda y hacia la izquierda, está tratando a Europa y las instituciones europeas como si fuera su cortijo. Que esto es lo mismo que pasa en España con el Partido Socialista. Cuando pierden poder, tú estás poniendo en riesgo la democracia. Cuando tú pierdes poder, avanza la democracia. Pero claro, es que algunos piensan que la democracia es lo que se dice en España, en Italia, en Bruselas, perdón, en Alemania, en Bélgica. No. Democracia es lo que diga la Comisión Europea que es. Y la Comisión Europea, desgraciadamente, no la controlan los europeos. La controlan desde Washington, principalmente, y desde Londres. Porque si no la controlaran desde ahí, Europa sería bastante más independiente y habría tomado decisiones que hoy seguramente habrían hecho de una Europa mejor. Incluso quizá habríamos llevado a los tribunales a los responsables de haber volado por los aires el Nord Stream 2 y el 1, que es el por donde recibía gas Europa, y los alemanes iban a recibir una gran cantidad de gas, lo que le iba a permitir convertirse en la potencia hegemónica gasística europea.
Pero claro, cuando en las investigaciones encontraron que estaba el primo de Zumosol detrás de los explosivos, de las explosiones, de la detonación de un casus belli, por cierto, todos quisieron mirar de perfil, porque claro, ¿quién se va a meter con el primo de Zumosol? Y no, el primo de Zumosol no es Putin. Empieza por Joe y termina por Biden. Y no es que sea él, porque ya sabéis que apenas puede andar. Ya sabéis a qué me refiero. Pero bueno, repito, eso está pasando. Y llorar no merece la pena. Con esto quiero decir, y es una pequeña crítica que hago a Patriots for Europe, y es que sabiendo lo que iba a pasar, su única comunicación hasta ahora es que están llorando por el cordón sanitario. Y creo que no tienes que quejarte tanto. Es cierto que están diciendo, esto es una vergüenza porque somos el tercer grupo. Sí, pero sé algo más violento en la comunicación. Sé más directo. Deja de llorar, denúncialo, vete a televisiones, no sé, haz alguna manifestación, porque esa es otra. Aquí en Bruselas solo se manifiestan los ganaderos y cuando las están pasando mal. Aquí no se y bueno, sí, luego se manifiesta toda la izquierda porque la manipulan desde la comisión. Pero es que la derecha no se manifiesta. Parece que no va con ellos esto de luchar por los derechos, más allá de los comunicados. Y mira que hay oportunidades, ¿eh? Mira que hay oportunidades. En fin, también para demostrar esta pesadilla que es la Europa actual y cómo la están llevando, un compañero del medio en el que estoy, aquí en Bruselas, en Brussels Signal, mi compañero es Peter Cadell, ha realizado una investigación muy interesante, que os recomiendo que la leáis en la web, que es, que se ha dado cuenta de que la campaña que se pagó durante la campaña electoral, la campaña, digamos, de propaganda, de publicidad que se pagó durante la campaña electoral de las elecciones europeas en político, algunos de los banners, ¿no? de los banners laterales que aparecen en las páginas web, pues resulta que estaban financiados por alguna serie de ONGs. Entonces, en la que pues tildaban a los demócratas de Suecia, Alternativa por Alemania, y a el Partido por la Libertad de Geert Wilders como extremísima derecha, ¿no? Entonces ya sabéis el miedo, ¿no? Claro, pero esto es curioso. Hacer campaña, propaganda en campaña electoral, entiendo que lo hagan los partidos. Que lo hagan los medios de comunicación, obviamente cada uno tiene su línea editorial y lo puedes ver quizá entre líneas. Pero que haya unos banners informativos, ¿no? Culpando a 3 partidos o tachando 3 partidos de X, pues es bastante lamentable. Pero ahí no está el tema solo. Porque resulta que una de esas asociaciones estaba financiada nada más y nada menos que por la OTAN. La OTAN y Estados Unidos. Esta asociación se llama Defend Democracy, defender la democracia. Que ya os he dicho antes que cada vez que veamos algo que sea democracia, echémonos a temblar. Echémonos a temblar. Seguramente los boomers liberales dirán, bueno, ¿esto qué es? No, ya entendéis a lo que me estoy refiriendo. Todo lo que tenga el título label de democracy, ahí ya podemos ver a nuestros amigos del otro lado del charco malmetiendo. Y es que resulta que el compañero ha hecho la investigación, ha preguntado y se le ha confirmado por parte de la Embajada de Estados Unidos que han sido ellos los que han financiado esa asociación. Según el portal de transparencia de la Unión Europea, esta ONG, Defend Democracy, tuvo 38.000 euros en 2022, de los cuales 22.700 venían de la misión europea, misión estadounidense en Europa, ¿ok? Y 15.000 venían de la OTAN. Entonces ahí tenemos, ¿no?, a los propios Estados Unidos haciendo injerencia
porque esto es injerencia, tanto hablar de Rusia y de China, haciendo injerencia política en Europa, y luego tenemos a la OTAN, que la están financiando los estados y que supuestamente mira nuestra defensa, financiando una asociación que a su vez se dedica a malmeter políticamente contra partidos de sistemas democráticos que ellos supuestamente defienden. Y ojo, que me da igual que sea Estados Unidos como si hubiera sido Angola, como si hubiera sido Francia. El tema es que nos encontramos que esto que llaman democracia, las sociedades abiertas, como siempre digo, no es otra cosa que debilitar los estados-nación para permitir la intromisión de extranjeros que influyen en la política nacional, en este caso política europea. Porque es que Bruselas es el segundo centro de lobby más importante del mundo después de Washington. Y no es sorprendente, pero desde luego es nuevamente deprimente. Porque claro, luego nos encontramos esto del cordón sanitaire, el cordón sanitario, que ya lo hemos hablado. Pero es que claro, es que ECR ha conseguido levemente alguna cosita, cosa que no había conseguido antes, por este blanqueamiento que habíamos dicho de otras fuerzas. Pero es que el Partido Popular, por ejemplo, con tal de no votar a los candidatos propuestos por Patriots for Europe, han presentado candidatos que no les correspondía de la izquierda y han votado a representantes, por ejemplo, de Bildu. De Bildu. Representantes de partidos proetarras. Que después nos llevamos las manos a la cabeza en España. Que después decimos, oh Dios mío, mi voto para votar a Sánchez. Vótame a mí que votaré a Sánchez, como dicen los hispanos, ¿no? Vótame a mí que echaré a Sánchez. Pero si luego votas con Sánchez en Europa. Pero si luego votas con los terroristas de ETA en Europa. Pero si luego votas con los separatistas en Europa. A ti no te preocupa Sánchez. Te preocupa tu derecha, que es la que te saca las vergüenzas. Eso es lo que te preocupa. Partido Popular. Que ya me gustaría ver que tuvierais la mínima decencia para al menos absteneros. Que al fin y al cabo la abstención es casi un voto en contra. Pero que encima votéis y propongáis a candidatos que no pertenecen a vuestros partidos para que salgan elegidos por encima de los patriotas, es de vergüenza. De vergüenza. Repito, de vergüenza. Porque luego en Españita, ¡ay Sánchez! Que voy a iniciar procesos legales contra ti, con procesos legales que le hacen cosquillas. Más huevos han tenido, y con perdón, hazte oír, Justicia Europa y Vox, que a este paso se van a cargar a Begoño, que todos vosotros juntos. Cuando decía eso Feijóo, no, es que nosotros no somos como ellos. No vamos a llamar a la mujer a testificar. ¡Boom! Un caso de corrupción clarísimo, que habrá que ver si al final se juzga en su favor o no. Pero que hay indicios, ahí están. Y el PP se negó. De hecho, ni siquiera es acusación popular. Lo mismo con la amnistía. Que es que menudos meses llevamos en Europa. Y los que faltan. Porque el PP ya sabéis que está hecho y está creado para apuntalar lo que ha hecho el PSOE. Desde siempre. Quizá con Aznar no mucho. Que también, porque ahí están los pactos del Majestic. Pero en especial desde Rajoy. Y esto se ve en Europa, ¿eh? Que no os vengan con milongas. Por eso es importante comprender lo que yo os decía de los hechos, no las palabras. Porque todos los medios radiofónicos y todos los medios en general, cercanos al Partido Popular, ¿no? Todo el día hablando de Sánchez, todo el día hablando de Sánchez. Pero, por ejemplo, la COPE no habla del aborto, y eso que es de la conferencia episcopal, ¿no? ¿Por qué? Porque quita votos, claro. Y porque le hace daño al Partido Popular.
porque le saca las vergüenzas. Tenemos a otros tantos medios, ¿no? Libertad Digital también, que hacen muy buena información en muchas cosas, pero en esto no entra. Y obviamente ya sabemos cómo está esto, ¿no? Las subvenciones son las subvenciones. Que tampoco nos vamos a engañar. Por eso los liberales de liberales tienen poco, sobre todo cuando hay subvenciones de por medio, ¿no? Pero repito, de vergüenza. Y ese cordón sanitario va a continuar. No sabemos hasta qué punto. El caso es que ya los puestos de poder obviamente están repartidos. Así que nos va a tocar otros 5 años de... a estar a dos velas. Y digo nos porque, repito, yo obviamente me adhiero a un cambio en Bruselas. Me adhiero a un cambio en Europa. Es necesario un cambio. Es necesario no tirarnos por el barranco como están queriendo algunos. Que es un negocio para muchos. Porque luego hay muchísimos lobbies y luego ya sabéis las puertas giratorias y yo salgo de aquí, me meto por allí, méteme en esta asociación, en esta fundación, en esta cosa pantalla que ha creado tal partido. Por eso es importante, como os comenté con las elecciones, tener mayor representación y mayor dinero posible. Porque aquí tonto el último. Y ellos lo saben. El problema es que creo que muchos del otro lado todavía no lo saben. Pero se cobran cabezas. O digamos que no todo el mundo. O sea, es decir, hay un proceso en el que es cierto que sufren de imagen los políticos. Sufren en las encuestas. Como ya sabéis, pasó Macron, sufrió muchísimo en Europa, cosa que luego tampoco le ha ido tan mal a nivel nacional. Pero es que el otro en discordia es Scholz, Olaf Scholz, canciller alemán, en el que la última encuesta de esta semana, del lunes, le daban prácticamente que solo un tercio de los miembros del Partido Socialista Alemán le querían de nuevo como canciller. Y solo un tercio creía que el Partido Socialista podría mantener una posición de poder. Las encuestas dan a la CDU de Ursula von der Leyen, primer puesto, y el segundo puesto a Alternativa für Deutschland, Alternativa por Alemania. Cosa que coincide, digamos, con las elecciones europeas. Cosa que coincidió también, por cierto, en Francia, donde Marine Le Pen sacó 10 millones de votos, 2 veces casi media, 2 veces y media, de hecho, lo que tenía antes, pero todos los medios se apresuraron a decir que había ganado la izquierda. ¿Por qué? Porque no había, porque la derecha, ¿no? Marine Le Pen no había conseguido la mayoría absoluta. Pero tiene más votos que todos. Y eso es ganar. Que no sirve para nada por el sistema electoral y el sistema político de Francia con la segunda vuelta. Pero ha sacado 10 millones de votos. Y el Partido Socialista Alemán, batacazo en las encuestas. Tanto que ahora era el primer partido en el Grupo Socialista Europeo y ahora, si no me equivoco, es el tercero. Por lo tanto, como he dicho antes, cuidado, cuidado que puedan pasar cositas. Cuidado que pueden pasar cositas. No sabemos hasta qué punto, no sabemos cuándo y no sabemos las consecuencias de esas cositas. Pero veremos hasta qué punto antes la Unión Europea la inmolan antes que perder el poder que tienen algunos, ¿no? Pero la realidad también continúa. Ya sabéis que tenemos nuevo presidente rotatorio, que es Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, que esto está sacando a los demonios de todo el mundo, ¿no? O sea, le están boicoteando, o sea, está sacando las miserias de Europa, pero a relucir, cosa que es de agradecer, ¿eh? Porque este exorcismo político sacando a los demonios europeos a relucir es una maravilla que difícilmente se va a olvidar. Y entre otras, por ejemplo, ha pasado un nuevo conflicto entre Hungría y Ucrania, porque Ucrania debe ser que va bien de fondos, ¿eh? Debe ser que tiene un país muy estable, pero ha dedicado a cerrar la llave del petróleo de Lukoil, la empresa rusa,
que suministra petróleo a varios países, entre ellos Hungría. Hungría es un país pequeño, es un país que depende energéticamente de Rusia, esto es así, por eso no ha decidido inmolarse como otros. Y dice, oiga, es que yo tengo una economía que es la que es, tengo un país pequeño, tengo una pequeña fuerza laboral, y a mí si me cortas el gas y me cortas el petróleo, me haces un harakiri. Y por eso no ha tomado las decisiones tan suicidas como otros países, ¿no? Por eso también le odian, porque ha demostrado que otra vía es posible. Y ya sabes que cuando demuestras que hay varias vías posibles más allá de la oficial, pues no le gusta mucho a los que promueven el mensaje oficialista. Pero bueno, vámonos un segundo a publicidad y ahora continuamos. A nosotros no nos compra nadie, por eso te necesitamos. Accede a patreon.com/multicanalradio. Cualquier aportación nos vale. Ayúdate a acabar con la dictadura sanchista. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. ¿Crees que la realidad es más compleja e inquietante que la versión que nos cuentan los medios del sistema? ¿Sabes que estamos inmersos en un tsunami de desinformación y manipulación de masas? ¿Buscas una comunidad en la que poder compartir versiones alternativas y explicaciones arriesgadas acerca de la narrativa orwelliana que nos invade? Entonces, no lo dudes. Te esperamos en el Velo de Maya cada sábado de 10 a 11 de la mañana aquí en multicanalradio.com. A partir del 1 de abril, Castellón Confidencial amplía su horario cada día en Multicanal Radio. Una realidad política, social y económica que nos ocultan, que no aparece en los grandes medios de radio ni en televisión. Esa información confidencial es la clave para entender nuestro futuro y saber interpretar la actualidad. Desde el 1 de abril, cada día de 10 a 12 de la mañana, la descubrimos en Castellón Confidencial. Ahora con 2 horas de programa solo en Multicanal Radio. Súmate a la resistencia con Albert Castillón. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Sir, yes, sir. Multicanal Radio. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente, porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales, que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. En un momento clave de la historia de España, entre la primavera del año 2003 y el fatídico 11 de marzo de 2004, todo cambió. ¿Quién podría haber hecho más para evitarlo? Descubre los secretos ocultos de este giro histórico en Quinta Estación, Infierno. Una novela que te llevará al corazón de la intriga política y los misterios que marcaron una nación. Disponible ahora en Amazon, esta obra te invita a explorar los entresijos de un momento que cambió el destino de muchos. No te pierdas Quinta Estación, Infierno. Disponible en formato digital y físico. Encuéntralo en Amazon hoy mismo. Una historia que desafía la realidad y te mantendrá al borde de tu asiento. Adquiere tu copia ahora. Quinta Estación, Infierno. Disponible en Amazon. Si encuentras parecido con la realidad, déjate llevar por tu intuición. Quinta Estación, Infierno. Está
¿están listos para sumergirse en el fascinante mundo de la seguridad y defensa? Llega a sus oídos Azul y Verde, el programa que analiza a fondo los asuntos de la Policía Nacional y Guardia Civil para mantenerlos informados y protegidos. En Azul y Verde exploramos la complejidad de la seguridad en España, abordando temas candentes como la amenaza terrorista, delitos cibernéticos y el acoso, entre otros. ¿Quieren estar al tanto de las últimas novedades? Cada semana nuestro equipo de expertos desglosa la situación interna, brindándoles análisis profundos sobre la seguridad y protección de los ciudadanos. ¿Cómo enfrentar los desafíos actuales? Azul y Verde tiene las respuestas. No se conformen con menos. Azul y Verde en exclusiva por Multicanal Radio. Porque la seguridad es nuestro compromiso. Se acabó lo de siempre. Ha llegado el avispero. Olvídate de la rutina, de las mismas voces de siempre. El avispero es frescura, es diversidad y un torbellino de información general que te hará pensar, reír y emocionarte. Imagina un barco capitaneado por Pirata, donde las voces más relevantes de las redes sociales se unen para llevarte lo último en noticias, análisis, tertulia y opinión. Aquí no solo escucharás a expertos, sino a los verdaderos influencers que alzan la voz alto y claro. El Avispero, un programa exclusivo de Multicanal Radio. Escúchalo de lunes a viernes a las 9 de la noche en nuestra plataforma multicanalradio.com o disfruta de los podcasts en iVoox. Ya de vuelta, continuamos con el tema de Hungría. Porque claro, ya sabéis que Hungría en su momento bloqueó la financiación a Ucrania por todo el tema de que se le había bloqueado a él todo el acceso al fondo de recuperación COVID, que eran decenas de miles de millones de euros. Y ha dicho, bueno, pues hasta que a mí Ucrania no reactive el flujo, yo no pienso dar ni un brazo a torcer. Y vuelvo a bloquear la financiación. Y es lo que está haciendo. Cosa que políticamente es muy inteligente. No sabemos hasta qué punto eso tiene una salida, pero es inteligente. Y es que esto de la guerra de Ucrania, pues no está demostrando ser muy buena idea. Y con la guerra de Ucrania me refiero a enfrentarnos sin pensar muy bien las consecuencias con Rusia. Porque, por ejemplo, ha salido otra noticia, y es que el ejército alemán está reclutando a menores de edad. A miles de menores de edad. Y esto suena a tambores de guerra. Suena a tambores de guerra. Así como en su momento la Alemania socialista, nacionalsocialista, utilizaba a los niños, los formaba a la élite, la formaba en las escuelas Nápola, las escuelas de educación política del Reich, y lanzó después a muchos miles de niños de 16 años al frente. Parece ser que Alemania está dispuesta a hacer lo mismo. Pero en vez de nápolas de formación nacional socialista, serán nápolas de formación nacional climática de género. Y mientras su país sufriendo. Ya sabéis, hemos hablado del Nord Stream, pero el batacazo de Alemania directamente, o sea, es para que, creo que la mejor metáfora es como si realmente lo hubieran dicho desde la comisión, o sea, toma el cuchillo, toma el tanto y rájate el vientre.
Hazte el harakiri aquí delante de nosotros. Eso es lo que les ha forzado Estados Unidos y Bruselas. Alemania iba como un tiro. Que os voy a contar que no sepáis. Cualquiera que haya visto los índices de Francia antes de la guerra de Ucrania, de Alemania, con sus problemas internos, inmigración, falta de natalidad, como todos los demás países. Pero el sistema económico alemán iba como un tiro. Como un tiro. Un paro en torno al 2%. Nosotros el 11 y el 14. Estructural, Telita. Y es que también las grandes empresas alemanas están sufriendo. Incluso las empresas, que se dedican al tema armamentístico. Porque si hay algo que tenemos que señalar es que obviamente las empresas de armamentos son las que están sacando una buena tajada de toda la guerra de Ucrania. Y el problema es que Airbus, que además es una gran empresa europea, multinacional europea, con varias sedes, aunque tiene la sede en Toulouse, pero tiene gran presencia en Alemania, también en Francia, obviamente, y en España, además. En España tiene una buena presencia y además España es partícipe de esta empresa bastante más por encima de otros, sobre todo en algunos productos como el Eurofighter o incluso el Eurodrone, que es un nuevo proyecto que se va a empezar a trabajar muy en serio a partir de septiembre. Y es que Airbus se pegó un batacazo hace unos meses en bolsa. Bueno, de hecho hace unos meses no, exactamente un mes y 2 días. Se pegó un batacazo del 9,4% en bolsa porque había reducido las previsiones de producción para este año. Entre otras cosas porque problemas en las cadenas de suministro derivados de la guerra de Ucrania, derivados de cortar relaciones económicas con Rusia. La facturación esperada de Airbus la ha rebajado de entre 6,5 y 7.000 millones a 5.500 millones. Sigue siendo muchísimo, pero obviamente en bolsa ya sabéis cómo es esto. Y esto realmente es un catarro. Pero también hay una gran petición del sector militar. Entre el sector militar y el sector civil siempre se va a elegir el sector militar, sobre todo en este contexto. Y luego aparte tiene la división aeroespacial, que ha estado dando no buenos resultados y se rumoreaba últimamente que iba a haber un nuevo intento de fusión también con la parte aeroespacial de la empresa Thales. Esa sí da muchísimas pérdidas, si no me equivoco 45 millones de euros, que diréis, bueno, qué tontería, pero solo a eso me refiero, solo en ese departamento. Entonces se hablaba de esa fusión aeroespacial, también por esa fusión franco-alemana, en la que posiblemente, según me han contado fuentes internas, Airbus pondría más la marca, la capacidad de marketing, la potencia de venta, y Thales pondría parte o gran parte de la tecnología aeroespacial, Y el problema, claro, es que de ahí que estos problemas de suministro no solo estén afectando a la producción, sino además a la entrega de material a Ucrania. Porque cuando este retraso que han sufrido de los F-16 no es porque no los tuvieran, que los tienen, sino porque no tienen la capacidad para reemplazar si entregan los F-16. Entonces, vuelvo a demostrar que lo que estamos entregando a Ucrania es lo que no queremos tener, ¿no? Un poco lo que nos sobra, y se está aprovechando todo lo que estamos dando a Ucrania para renovar stock, para renovar todo el sistema de armamentos, para hacer nuevas peticiones de aviones de combate, de carros militares, de vehículos militares, de todo. Porque había mucho stock. Y el stock también lo ha utilizado Rusia. Todo ese stock que aquí nos decían, fijaos, qué mal está preparada Rusia, que va al combate con todo el tema de la URSS, que tienen 30 años y tal. Bueno, pues tampoco estábamos mucho mejor algunos de nosotros. Ya os digo que no. Y el caso es que Rusia, claro, es una potencia militar enorme, la tercera potencia, si no, la segunda potencia más importante del mundo, la primera terrestre. Y había que sacar el stock. Claro que sí, que para algo se ha producido.
Y Rusia ya, aquí han alucinado los analistas, que es que parece que no se podía saber. Los analistas especialísimos de Europa y de América están flipando diciendo es que Rusia se ha puesto a producir mejor que antes. Es que ya está produciendo de exceso. O sea, ya está produciendo por encima de lo que necesita para mantener la guerra constante contra Ucrania. Y es que era para decirle, muchacho, es que no lo veías venir. Que es que hasta Manolo el del Bombo lo iba a venir. Lo veía venir. Que no hace falta tener 1000 másteres para ver que Rusia iba a poder sobreponerse a las sanciones y que iba a empezar a producir como un loco armamentísticamente hablando. Obviamente no te van a poder decir los números, pero es que pensar que te vas a acabar con Rusia simplemente por una guerrita, y digo guerrita porque la guerra de Ucrania, con perdón de Dios, es una guerra de chiste. Y diréis, bueno, ¿qué estás diciendo? Es una guerra de chiste. Porque si realmente Rusia hubiera querido invadir Ucrania, de verdad hubiera hecho como Estados Unidos en los últimos 20 años en Irak, Afganistán, la desestabilización de Siria. Eso sí que son guerras. Pero Ucrania no está así. Paraos a pensar. Pero paraos a pensar de verdad. ¿En una guerra de verdad el presidente del país puede estar yendo y viajando tranquilamente desde Kiev sin que reciba un zambombazo y se acabó la guerra? ¿Me estáis diciendo que dirigentes de todo el mundo, incluido Estados Unidos, puede llegar a Kiev, pasearse por Kiev como si no pasara nada y que no caiga ningún zambombazo que se los cepille? Y diréis, ¿no quieren escalada? Obviamente no quieren escalada. Pero si quitamos todo lo que es la ecuación europea, porque Ucrania no es Europa, o sea, es Europa geográficamente, pero no es Europa a nivel político, la guerra podía haber acabado hace muchísimo tiempo. Y diréis, ¿y entonces qué? Amigos, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Porque este conflicto cada vez se parece más a un conflicto pactado entre partes, en donde cada uno se permite llegar a un punto y ya está. Y esto lo digo porque las últimas informaciones ya están saliendo, primero diciendo, esta guerra no se puede ganar. El propio Zelensky ha dicho que estaría a favor de un proceso de paz con China de por medio, siempre y cuando Rusia se atenga a los puntos. Es decir, que China se podría llevar el gato al agua y encima aparecer como la verdadera potencia que pacifique Ucrania, lo cual sería una humillación total para Estados Unidos, porque la que ha incentivado esa guerra por parte de Ucrania, por parte del gobierno ucraniano, es Estados Unidos. Y con ello la OTAN. Y quien nos diga lo contrario miente. Que también lo han incentivado los rusos por su manera, obviamente. Pero que se le han buscado las cosquillas a Rusia, también lo sabe todo el mundo. Y si no, repito, dedícate a hacer otros análisis, muchacho. Si sigues pensando que esto es una invasión de un Estado soberano, dedícate a pastar. Y deja espacio a la gente. A opinar de verdad. No, es que no. No, pero no. No. Esto no es una cuestión de soberanía, de invasión de territorio, Dios mío. No. Esto es una cuestión de geopolítica pura y dura. Y Estados Unidos quería que ahí se metiera Rusia. Y Rusia se ha metido sabiendo, pero tal y como dijo Putin en la entrevista con Tucker Carlson, que le pregunta, ¿usted se habla con la administración? Y dijo, que es que parece, se ha pasado por alto, y dijo, nuestros servicios de inteligencia están en permanente contacto. ¿Y esto qué significa, señoras y caballeros? Pues que obviamente saben perfectamente hasta dónde está llegando el uno y hasta dónde está llegando el otro. Y diréis, ¿es que entonces están dejando morir gente? Oh, por supuesto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo económico. Y poder político. Y poder militar. Pero es que has nacido ayer. Es que has nacido ayer. De ahí, por eso, repito, la importancia de eliminar la narrativa de los análisis. O la narrativa dejarla para hacer análisis de discurso. Pero la realidad va por otro lado. Y esto es importantísimo.
Porque, repito, Ucrania no va a ganar la guerra. Nunca la iba a poder ganar. Ucrania ha sido utilizada por la OTAN, ha sido utilizada por Bruselas para un negociazo mejor que el del COVID. Porque todo el dinero que se está dando, dinero público, por cierto, que pagamos nosotros, y pagan los estadounidenses, y pagan los canadienses, y pagan todo aquel que ha dado dinero a Ucrania, va a parar a las empresas armamentísticas de estos países. Lo han dicho en el Parlamento estadounidense. Esto no es un préstamo, es un negocio. Porque ese dinero va a nuestras empresas. Pero claro, como estamos en esta falsa sociedad liberal, el Estado no puede dar directamente dinero a las empresas armamentísticas para producir como locos. Lo que hace es se lo entrega al gobierno de Zelensky. Y el gobierno de Zelensky firma acuerdos con las empresas de estos países. Por lo tanto, hay un blanqueamiento de dinero, digamos, una forma de subvencionar públicamente las empresas, pero pasando por un tercero, para que no pueda ser tachado de esto. Y es que, repito, esto no lo estoy diciendo yo. Lo están diciendo los propios gobernantes estadounidenses. Solo que los medios de comunicación a los que estamos acostumbrados a leer no te lo van a decir, porque pertenecen a los mismos círculos de influencia y de los fondos de inversión que a su vez tienen intereses económicos e inversiones en las empresas armamentísticas. Como pasó en su momento con las empresas de biotecnología y las farmacéuticas. Y así estamos como estamos. Hasta el punto, y con esto termino, porque lo que viene ahora después de las vacaciones va a ser telita, pero noticia de este final de semana. El 30% de los ucranianos no quiere ir a la guerra. Es decir, ya hay una desconfianza en parte y una desmoralización total de los ucranianos, viendo que lo que es el frente es una picadora de carne porque no hay estrategia ni hay capacidad. Es cierto que hay mucha bravura y eso hay que dárselo a los ucranianos, son muy valientes, nos dan 1000 vueltas en eso. Ya me gustaría a mí que esa valentía que tienen muchos ucranianos en el frente la tuviéramos nosotros en el caso de que llegara una guerra. Me gustaría ver a mí esa bravura contra los marroquíes si llega un conflicto. Pero es que también te sale otro lado que el 32% ya de los ucranianos está a favor de la paz con cesiones territoriales. ¿Cómo tienen que estar pasándolo ya? ¿Cómo tienen que estar hasta el gorro? ¿Cómo tienen que ver? Porque esta es otra. ¿Cómo tiene que estar viendo Zelensky que su tiempo se está terminando? Que la administración Biden ya no da para más y que han sido los demócratas quienes han utilizado enormemente a Ucrania. Porque cuando llegue Trump, que tampoco es independiente del todo, va a decir, yo me salgo de aquí. La labor ya está hecha. Y si me permitís pensar cuál es la labor. Despoblar Ucrania, despedazar Ucrania, quedarse con Ucrania. Y una parte de Ucrania que pase a formar parte de la Unión Europea. Y mientras el resto para Rusia. Ahora, ¿vamos a una conflagración absoluta cuando estemos frente con Rusia? Porque hasta ahora tenemos a Bielorrusia de colchón. Pero si Ucrania forma parte de la Unión Europea, directamente tendremos frontera con Rusia. Y no parece que muchos estén por la labor de pacificar las cosas. Ya hemos hablado de Alemania, pero podríamos hablar de Polonia, podríamos hablar del Reino Unido, podríamos hablar del flipado de Macron. Y suma y sigue. Y así nos vamos a las vacaciones. Así nos vamos a las vacaciones. Yo me despido por ahora. Ha sido y será un auténtico placer. Espero que estos análisis os hagan pensar, espero que os ayuden a ver más allá de este humo y espejos al que nos acostumbran. Y sí que os pido, bueno, pues si os ha gustado y os ha servido, por favor compartidlo. Porque si puedo ser de utilidad para que mucha gente piense más allá de lo que ven, mi labor como periodista
estará cumplida. Me puedo retirar tranquilo. Y ahora sí que me retiro. Pasad muy feliz verano y nos vemos a la vuelta. Ya sabéis dónde encontrarme, ya sabéis dónde encontrar Multicanal Radio. Estoy atento a vuestros mensajes en redes sociales, escribidme lo que queráis, que ahí podré contestar en la medida de lo posible a vuestras solicitudes. Nada más, disfrutad de este fin de semana, disfrutad de lo que queda de julio y nos vemos en septiembre. Un fuerte abrazo.